Buenas tardes, mi nombre es Emily Pérez, estudiante de segundo año de Derecho. A continuación voy a dar defensa de los sistemas internacionales a protección de los derechos humanos, que en principal nos dice que son un conjunto de órganos e instituciones que tienen como finalidad proteger los derechos humanos, no en un territorio como tal, sino abarca todos los territorios en distintos países para proteger y garantizar estos derechos. Por consiguiente, también nos dice que quiere crear como digamos una igualdad, que sin importar su raza, su credo, su nacionalidad, sean aplicables a todos y para todos estos derechos. En consecuencia nos dice que tenemos el sistema universal de protección a los derechos humanos, la cual esto ya nos establece lo que son las normas jurídicas o las normas por las cuales estos pactos internacionales que pertenecen, mejor dicho, esos estados partes, tienen que guiarse y cumplir con lo establecido en esto. En principal nos dice que pues estos sistemas universales de las Naciones Unidas abarcan lo que son los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, que en principal sabemos que los derechos civiles son aquellos que nos garantizan la libertad. Por otro lado, tenemos los derechos políticos, que son aquellas que podemos ser partícipes de, digamos, de elecciones, de cosas así. Por ejemplo, nos vamos para Venezuela, que sabemos que en Venezuela somos un país democrático, entonces nos garantiza poder ser partícipes ante una elección o sí, ante una elección, ante un presidente, por así decirlo. Por otro lado, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que esto nos garantiza, digamos, la redistribución de riquezas y otros. En principal, bueno, también nos destaca que tengamos los estados tienen una obligación, o los estados partes tienen que cumplir con unas obligaciones, las cuales son la obligación de cooperar, la obligación de promover, la obligación de asegurar, la obligación de adoptar medidas y la obligación de proteger y garantizar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estados partes o todos los estados que pertenecen a este sistema universal de protección a los derechos humanos tienen que garantizar, digamos, los derechos e informar, de promover, de, digamos, de cumplir con lo pactado en ese tratado. Por otro lado, nos dice que el mecanismo de protección a los derechos humanos, que estos se subdividen en dos, lo que es la Carta de la ONU y lo que es los tratados específicos, pero de aquí derivan también lo que son el Consejo de Derechos Humanos, que pues este tiene la finalidad de proteger y promover, digamos, los derechos humanos, que se garanticen, que se den, también tienen como digamos una función de supervisar y pues así sucesivamente. Nos dice que eso está integrado por 47 miembros. Claramente está que los otros 193 estados, que todos los 193 estados partes pueden ser partícipes, pero los que digamos que los que más sobresalen en la toma de decisiones son estos 47 miembros. Por otro lado, tenemos el examen periódico, que nos dice que este se desempeña cada 4 años. Este se da a todos los estados partes, digamos que se supervisa y se da como un examen de si ha violentado, si ha influido o si más bien ha cumplido, digamos que si ha avanzado o no a estos estados o estos tratados partes ante los derechos humanos. Por otro lado, tenemos los procedimientos especiales, que pues este más que todo se encarga como digamos de atender denuncias o comunicaciones ante las violaciones de los derechos humanos. Y por último, tenemos los órganos de tratados, que este monitorea lo que es la interpretación de los tratados. ¿Qué quiere decir la interpretación o la implementación de otros tratados? Sabemos que a medida pues va avanzando y otros, digamos, otros estados se quieren implementar digamos a este sistema universal, pues él se encarga como de estudiar o digamos también de como extenderse, por así decirlo. De siguiente paso nos dice que tenemos la importancia del sistema internacional de protección a los derechos humanos y la obligación del Estado. Bueno, esto es un concepto muy básico, porque sabemos que es muy importante que se protejan estos derechos humanos, que se garanticen, que se den a las personas. ¿Por qué? Porque ¿qué seríamos hoy en día sin un derecho humano que nos garantice a nosotros la vida, la integridad, la libre expresión, el libre albedrío, por así decirlo, ser partícipes en las decisiones tanto políticas de un país? Entonces es muy importante y se refleja la obligación del Estado, porque a través
simplemente por el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, tienen la obligación de garantizarnos a nosotros o al Estado parte o a los ciudadanos que sean pertenecientes a estos estados, que se garanticen, que protejan, que se refleje, por ejemplo, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos humanos se encuentran consagrados de manera específica a los derechos civiles, los derechos políticos, donde nos garantizan como a nosotros, a los niños, el derecho a la educación, el derecho a la familia y pues así sucesivamente existen muchos derechos que son necesarios que se le garanticen y se le protegen a las personas. Por consiguiente, nos dice que tenemos los comités de los derechos humanos, que pues estos son órganos de expertos, que son órganos de expertos independientes que supervisan la aplicación del pacto internacional. Lo que quiere decir es que este trabaja de una manera de supervisar, de que se cumplan con lo estipulado en el pacto internacional. Pues nos dice que tiene una función del Comité de los Derechos Humanos, en el cual el primero nos dice que es el control del cumplimiento de las normas o el pacto a través del examen de informe que les presenta en los mismos estados partes. Bueno, es muy claro y muy preciso porque sabemos que, digamos, el comité tiene la función de supervisar y obviamente de que se cumplan esas normas estipuladas dentro del pacto internacional y que si en alguna manera de violación estos influyan o puedan, digamos, darse cuenta, por así decirme, mediante el informe que ellos mismos presentan, porque ellos cada 4 años tienen que dar un informe a los sistemas o a la ONU o a las Naciones Unidas. Por otro lado, nos dice que atiende denuncias individuales. Ellas atienden denuncias individuales a los estados partes o miembros de las mismas. Y por otro lado, nos dice que atiende denuncias entre dos estados partes, al igual como si fueran un estado individual o un estado particular, por así. O sea, no hay como de que voy a tomar una denuncia diferente. No, él trabaja como que hace la misma función y las atiende. Por consiguiente, nos dice cuántos comités existen a nivel internacional. Pues bueno, cuando hablamos de los comités que existen a nivel internacional son 10 en concreto, pero digamos que como que se subdivide en una parte porque existen nuevos órganos que nos dice que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de protección a los derechos humanos y por otro lado tenemos un subcomité que es para la prevención de la tortura. Cada uno, pues cuando hablamos de cuántos comités, 9 y un subcomité. Por otro lado, voy a mencionar algunos, que es el Comité de los Derechos Humanos, derechos económicos, sociales y culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Protección de los Derechos a todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el Comité sobre los Derechos de las Personas de discapacidad, con discapacidad, el Comité contra las Disposiciones forzosas o forzadas y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Pues cada uno de estos comités son aquellos, estamos hablando de los 9 y aquel subcomité es el único que hablamos del subcomité contra la tortura. Esta, digamos, la división o cuántos comités existen como tal a nivel internacional. Bueno, por consiguiente nos dice que cómo se encuentra distribuido el Comité de los Derechos Humanos. Nos dice que en esto están participan lo que son, se dan 18 miembros que tienen que tener, digamos, una formación jurídica o que tengan esa formación jurídica. Nos dice que son nacionales de los estados partes que ejercieron su funcionamiento a título personal y no como representante de su gobierno. Esto lo que quiere decir que cuando estos 18 miembros claramente pertenecen a lo que son los estados partes, pero ellos no pueden actuar de manera de que voy a defender mi gobierno o voy a defender mi estado parte, sino que ellos actúan de manera a titular propia, a lo que en verdad sea perteneciente a la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos el mandato se da cada 4 años y puede ser reelegido una vez al año. Estos 18 miembros tienen un mandato por 4 años, pero ellos, digamos, para las nuevas elecciones, por así decirlo,
ellos pueden ser reelegidos solamente una sola vez. Ya, pongámosle que sí ha sido partícipe digamos, el miembro de este comité y ya pasaron sus 4 años y volvió a ser elegido 4 años, ya a través de sus otros 8 años no puede volver a ser reelegido. Nos dice que ellos tienen que ser imparciales ante la toma de decisiones. Estos comités, como antes lo he dicho, tienen que actuar a titularidad propia. Por consiguiente, nos dice que procedimientos inherentes a la justicia de los derechos humanos. Nos dice que los derechos son inherentes a todos nosotros. Pues importante, ¿por qué? Porque son inherentes a todos los seres humanos sin importar su raza, como lo he venido diciendo desde un principio, se aplica a todos por igual, sin importar su nacionalidad, su religión, su credo, de dónde viene, de dónde nació, no. No es aplicable que como que para una sola persona no, sino que aplica para todos. Es algo que pues hemos venido y hemos tenido muy claro. Por otro lado, pues cuando hablamos con respecto a esto se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde pues lo resumí de una manera que dice: toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun a aquellos inherentes a las personas que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. El ejercicio de los derechos no puede ser afectado en modo alguno por la declaración del derecho de excepción o de restricción de garantías constitucionales. Bueno, cuando hablamos de procedimientos inherentes a la justicia de los derechos humanos, pueden ser también aquel amparo que nosotros tenemos ante una violación de un derecho humano. El procedimiento puede ser que yo mire como persona, como ciudadano, que se me violente un derecho, como lo consagró o como lo establece el artículo 27 de la Constitución, yo puedo interponer un amparo. Bueno, por consiguiente nos dice que cuál ha sido la experiencia de Venezuela ante el Comité de los Derechos Humanos. Bueno, hubo, digamos, una experiencia muy destacada que fue en el año 1995, donde Venezuela ya acumulaba 4 años sin presentar el informe que antes mencioné. Entonces ya como que los otros estados miembros, los estados partes decían o pedían que Venezuela presentara, digamos, ese informe, ya que llevaba, digamos, un tiempo sin presentarlo y pues lógicamente no se sentían cómodos ni satisfechos con ello. Entonces, en 1997, el comité dice que ya Venezuela, digamos, va a presentar el informe, que ya Venezuela iba admitido, o mejor dicho, ya Venezuela iba confirmado que iba a presentar el comité. En el año 1998 se presenta ese informe, pero eso pasó, digamos, cuando el presidente de la República era Hugo Rafael Chávez Frías. Y pues bueno, en el 2001 fue publicado, porque esto toma digamos, como 3 años para que ese informe, digamos, como que tenga efecto, produzca algún efecto. Dado esos 3 años, obviamente se publicó en el año 2001, pero ya iba existido la Constitución de 1999, entonces esto generó como un tipo de lo que se iba presentado en el año 1988 no produciera ningún tipo de efecto. Entonces, ahora bien, por conclusión, con todo lo antes mencionado, cuando hablamos de los sistemas universales de protección a los derechos humanos, pues es lo que se encarga y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como lo he dicho muchas veces, nos protege todos los derechos hacia nosotros, todos aquellos derechos que garantiza a lo que vivimos día a día, cómo nos desarrollamos y cómo nos desenvolvemos como personas. También, gracias a esto, existió como la ONU, gracias a esto se desarrollaron distintas instituciones o órganos y normas que nos protegen a nosotros, como los comités también que se encargan de supervisar que todo esto se cumpla y pues así sucesivamente poder garantizarnos los derechos y protegerlos los mismos.